Bienvenidos a Café con Diesel, amigos. Oigan, pues les platico que hoy tenemos el honor de platicar con un verdadero arquitecto de la transformación organizacional. Aquí tenemos con nosotros a Ciro Rivera. Ciro es un experto que cuenta con más de 25 años de trayectoria liderando procesos de change management en algunas de las compañías más emblemáticas de México y del mundo, como FEMSA, Heineken y Cemex. Ciro es el CEO y fundador de Entrenamientos con Valor, desde donde ayuda a las organizaciones a navegar transiciones complejas, desde implementaciones tecnológicas masivas hasta cambios profundos en la cultura de liderazgo. Su enfoque no es solo teórico, sino también cómo lograr que las personas adopten el cambio para que las empresas alcancen sus metas estratégicas sin perder su esencia. Hoy vamos a desmenuzar con él cómo aplicar la gestión del cambio en el mundo del transporte, que bien sabemos es un sector que hoy más que nunca necesita evolucionar. Ciro, bienvenido a Café con Diesel. ¿Cómo estás, Juan José? Yo muy contento, honrado de estar aquí, de tu invitación, feliz de poder compartir con toda la audiencia, la gente que nos ve, nos escucha el día de hoy. Así que bueno, a tus órdenes y contentísimo de comentar sobre este tema tan importante y no solo en la industria del transporte, no en todas. Sin embargo, creo Claro. que la industria del transporte es muy importante gestionar el cambio por la complejidad que se vive dentro del mismo giro per se, ¿no? Como tal. Claro, claro que sí. Oye, a ver, Ciro, pues vámonos directo al grano, porque Vámonos. así nos gusta en Café con Diesel. ¿Nos puedes platicar a todos los que estamos escuchando y bueno, y conviviendo contigo en estos momentos, cuál ha sido para ti el cambio más incómodo que te ha tocado liderar o vivir en una organización? Wow, qué interesante pregunta. Han sido varios. Una integración que hicimos con una empresa una vez que nos contrataron para realizar la consultoría de la gestión del cambio, donde la habían comprado, había sido adquirida y había Sí, sido todo un proceso de transformación, gente, procedimientos, sistemas. Cambiaron su ERP que los llevó a un tema totalmente de cambio en muchas de la forma en la que trabajaban, ¿no? Y ya. el problema fue que pues ellos simplemente hicieron lo que no debían de hacer a la hora de gestionar un cambio. Mandaron el correo, dijeron lo que quería que pasara y dejaron que los departamentos, las áreas, los equipos, pues empezaran a funcionar como ellos quisieran, ¿no? Y luego les empezaban a exigir resultados sin gestionar realmente el cambio. Entonces fue un caos realmente todo eso. A lo mejor la parte de procesos y sistemas lo pudieron llevar porque de alguna manera es la parte hard de un Claro. proceso, pero el proceso de cambio en la gente, en comportamientos, hábitos, gente que tenía años haciendo las cosas de la misma forma, fue un verdadero caos y fue el reto que enfrentamos nosotros. Nos tocó pues ahí lidiar con eso. Y agrégale que además en ese momento estaban varias generaciones también integrándose Ajá. en ese cambio. Entonces había baby boomers, que eran la gente de mayor edad, había generación X, que probablemente sean la gente de nuestra edad, 40, 50, por ahí, y millennials también, ¿no? Gente de 30, 20, etcétera. Entonces, bueno, ya te imaginarás el reto tan grande que estuvimos viviendo ahí, ¿verdad? No, me imagino. Oye, pero yo creo que algunos o muchos de nuestros podcast escuchas, si es que existe ese término, quisieran saber qué es, cuando decimos change management, ¿qué es change management? ¿Qué sí es y qué no es? A mí me interesa mucho saber qué es eso. Muy bien, bueno, es un proceso que tiene que ver con ayudar a las personas a entender, aceptar y sobre todo a adoptar una nueva forma ya sea de trabajar, de pensar o de ir llevando a la organización, ¿no? Ok, Y que tiene que ver con esa adaptación que requerimos para poder entender que es importante, es necesaria y que la debemos de hacer, ¿verdad? ¿Qué no sí. es? Lo que decía ahorita, quizás mandar un correo, anunciar algo y esperar que mágicamente todo se solucione, ni tampoco, ojo, ni tampoco es imponer desde arriba, desde la alta dirección, algo que alguien ya decidió y que se tiene que hacer de esa manera, ¿no? Eso es lo que no es el change management. ¿Sabes qué? Yo lo que hemos visto mucho aquí en Café con Diesel, y bueno, lo vemos en nuestra vida diaria, es que a veces subestimamos las habilidades blandas y el impacto que puede tener. Y de repente decimos, charleamos, llegamos, lo dice el licenciado, lo dice el ingeniero, y ya por eso es, no, pues ya asumimos equivocadamente que la gente va a escuchar y va a decir, no, pues sí, lo dice el dueño de la empresa,
razón ha de tener el ingeniero, y todo va a hacer sentido, y a mí no me va a afectar, y yo estoy abierto a todo. Y la realidad es que, pues, no, el humano, o sea, uno puede dominar las máquinas, pero el humano es algo bastante complejo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que le diste el clavo ahí, Juan José, porque yo siempre he pensado que las habilidades duras, que son sumamente importantes, son las que vienen en tu currículum, ¿no? En tu abstract, cuando tú llegas a Claro, pedir chamba, ¿no? Por lo regular es por lo que te pagan, que viene en la descripción del puesto. Sin claro. embargo, vas a crecer en la organización o te van a correr de a esa organización por tus habilidades blandas, ¿ok? Entonces es importantísimo desarrollarlas, ponerles atención, habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de gestionar a tus compañeros, de saber relacionarte con la gente, controlar el estrés, todo eso es muy, muy válido. Y como tú dices, a veces las decisiones vienen porque quizás de mandato divino lo dijo el ingeniero, decimos, ¿verdad? Y Sí, creemos que es suficiente como para poderlo hacer. Ojo, y no estamos quizás cuestionando el cambio que se está solicitando, que probablemente quiero pensar que está bien pensado, está consensuado, se necesita probablemente en la organización. Sin embargo, el problema es la gestión de ese cambio. Por eso es tan importante el change management, ¿no? Porque es ese manejo de ese cambio lo que tiene que ver. Y a veces no es el reto la parte de cuidar el cambio del sistema, del proceso, de la forma de hacer las cosas, sino esa adaptación que tenemos las personas gracias a las habilidades blandas que tenemos para podernos adaptar, para poderlos ir generando esa confianza que debemos de tener para poder trabajar en ese cambio, ¿no? Los cambios no son sencillos, la verdad, no nos gustan, nos dan miedo para empezar, ¿no? Ok, nos incomodan, no es algo padre. Y sobre todo, nadie sabemos cómo vamos a gestionar ante un cambio. Tú crees que tu equipo va a gestionar igual que tú, lo maneja igual que tú y nada más falso que eso. Tu equipo y todo mundo lo maneja diferente. Yo no sé cómo vas a reaccionar tú si ahorita te decimos que va a cambiar algo, cómo voy claro. a reaccionar yo, cómo reacciona tu equipo. Por eso es tan importante cuidar cómo lo vamos a ir llevando ese proceso a lo largo del tiempo en la empresa, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que un caso que es muy común es, de entrada, no podemos actuar igual porque somos diferentes personas. Luego, también tenemos el caso de que contamos con diferente información, porque muy probablemente yo voy, se lo digo a mi equipo, pero yo ya he participado en algunas reuniones donde entiendo más a fondo y asumo, de nuevo uso la palabra asumir, que, que ellos lo van a entender igual que yo. Hay un libro muy interesante ya de hace muchos años que es ¿Quién movió mi queso? Y a mí me gusta mucho porque pues te movieron el queso, entonces prácticamente ya, y empiezan miedos bien, bien particulares, porque me ha tocado platicar y tener gente en mi equipo que su frustración es que me van a cambiar de equipo con el que estoy trabajando. Ahora vamos a tener que colaborar con ellos y no sé cómo sean. Capaz de que van a pedir herramientas que yo no sé manejar. Es con una empresa norteamericana con quien vamos a estar ahora trabajando y mi inglés no es el mejor. Y entonces ya empezamos a hacernos una de telarañas, y hay una duda que aquí que te quiero preguntar. ¿Cómo ves tú la diferencia o cuál es la diferencia entre cambiar el proceso y cambiar el comportamiento? Ok, totalmente de acuerdo. Mira, el proceso es normalmente la explicación de cómo se están llevando a cabo las cosas, ¿no? Es la documentación de lo que hacemos, cómo lo hacemos, contestar qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, en un documento y ese lo vamos transmitiendo, vamos pidiendo compromiso con la gente y vamos rebotando las ideas para cerciorarnos de que lo estamos entendiendo bien, ¿ok? El problema Sí, también en esa partecita de un cambio de proceso es que normalmente tendemos a asegurarnos de que la gente lo está comprendiendo con preguntas que no son las idóneas, ¿no? Por ejemplo, ¿dudas? No. ¿Se entendió? Sí. ¿Todo bien? Claro, fregón, se entendió. Esa no es la manera de podernos dar cuenta, ¿no? Si está funcionando o no. Normalmente lo que hacemos para hacerlo bien es explicarle el proceso, preguntar si hay dudas, pero después de eso preguntarle a la persona o pedirle al colaborador, ¿me puedes ahora explicar tú lo que tú entendiste de ese proceso? Y ahí te vas a dar ujú, cuenta si está asimilado o no. Y si no, bueno, volverlo a hacer. Eso tiene que ver con el proceso. Ahora, por otro lado, el cambio de comportamiento es más complicado, ¿no? Ahí tiene que ver con hábitos
creencias, miedos que tenemos, formas que ya tenemos de pensar a la hora de hacer las cosas y no es tan sencillo, no es como explicarte algo, ponerte el examen a ver si lo entendiste y se acabó. Es un proceso que nos lleva tiempo, ¿no? Se dice que un hábito, antes creíamos que un hábito se formaba en 28 días, ahorita nos hemos dado cuenta que por lo menos son de 60 a 90 días y si no llevamos el estímulo correcto, probablemente se tarde un poco más. Y entonces el gran problema a la hora de trabajar en la gestión del cambio es ese comportamiento de la gente, ¿no? Cuidarlo mucho. Y ahí la clave está a veces en involucrar a las personas y buscar esa disposición para lograr las cosas, ¿no? Ahora, ahí me voy a tener un poquito, José, para comentarte algo que ahorita me hizo mucho sentido, que estabas ahorita platicando, ¿no? La forma que tenemos de poder explicarle a las personas a la hora de hacer un cambio. Y esto yo lo comparo como cuando estamos en diferentes pisos dentro de un edificio. La capacidad de visión, de ver lo que va a pasar hacia afuera en el paisaje de un edificio cambia mucho dependiendo del nivel o el piso en el que estás, estarás de acuerdo, ¿no? Sí, Si yo claro. estoy en el penthouse, pues claro que puedo ver todo, ¿no? Y si va a llover, yo me voy a dar cuenta primero, porque pues estoy viendo que viene la tempestad, se está poniendo el cielo oscuro, etcétera. Ahora, si yo estoy quizás en el primer piso, pues eso no me va a decir nada, ¿no? Porque yo estoy hasta abajo, yo no me voy a dar cuenta. Ahora imagínate a alguien que está en el sótano que ni ventanas puede tener, va a batallar mucho, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos explicar un cambio, algo que estamos haciendo desde el piso en el que estamos, ¿no? Creyendo falsamente que todos van a entender porque están en el mismo piso y no es cierto. Si yo voy a explicar algo a una persona, debo de bajarme al mismo nivel y explicárselo desde donde está esa persona. O sea, desde el piso 10 yo lo explico de una manera, pero cuando estoy en el sótano, yo le debo explicar de otra forma para que sea más fácil lo puedan comprender. Y desde ese, o con esas distinciones, es como se debe de gestionar el cambio a la hora de llevar a los equipos para hacer cambios de comportamientos, ¿no? Básicamente. Fíjate, está bien interesante eso que dices, porque a mí me ha sucedido que de repente, y esto que voy a decir, ayuda todavía a forjar más el ego del que está hasta arriba, que dice uno, es que yo no entiendo cómo, valga la redundancia, que la gente no entiende, ¿por qué no puede ver el panorama completo? Y es lo que tú acabas de decir, no, yo no lo veo igual que tú porque yo estoy en el sótano sin ventanas y tú estás desde arriba. O sea, no es que sea tonto, no es que no quiere entender, es que no me han invitado al penthouse y a lo mejor si ya los dos estamos platicando desde el penthouse y ya no lo entiendo, bueno, ya es otro tema, a lo mejor requiero capacitación, a lo mejor lo que me falta es un poco de capacidad analítica, no lo sé, pero oye, algo que me acordé ahorita de lo del hábito de los 28 días y yo no sabía que ya cambió a 90 días, ya no sé si sea bueno o malo para lo que voy a comentar, pero y como digo en todo, o bueno, decimos en todos los episodios de Café con Díceles, aquí no raspamos muebles, o sea, no voy a decir nombres de personas ni de empresas, pero yo tuve en los viejos tiempos un colaborador que llegaba siempre tarde al trabajo, siempre, pero tarde no me refiero, entrábamos, vamos a decir, a las 8 de la mañana y llegaba pasaditas las 9. Entonces, y yo le decía, y hasta que le puse un ultimátum, le dije, oye, esto no puede seguir. Y me dijo, mira, vamos a hacer esto, voy a intentarlo 28 días. Y porque hay un estudio y hay análisis que dicen que si lo logras 28 días, se te hace un hábito. Oye, pasaron los 28 días y llegó conmigo y me dijo, oye, Juan, pues, ¿qué hacemos? No, no pude. No pude. Pasaron 28 días. Ya ni para qué lo sigo intentando. O sea, ya si pasaron los 28 días y científicamente está comprobado que si no lo logré en los 28 días, no lo voy a lograr. Pues me gustaría pues que negociáramos mi salida. Y yo, o sea, bueno, desde mi punto de vista, que no se trate de esto en la sesión, ¿verdad? Pero se me hizo un poco derrotista, ¿verdad? Y muy Claro, limitado. claro. Este, Total, no, totalmente. Mira, desde entrada, fíjate, el lo voy a intentar, ya desde ahí sabemos que es una actitud derrotista, ¿no? Porque no, lo voy sí, a hacer, es diferente, ¿no? Voy a ver si lo sí, logro y lo voy a intentar. sí, a ver si se me da. Y fíjate, otra cosa bien importante, como está comprobado, no sé qué, que los 28 científicamente, te lo dijo, ¿no? El chavo. Sí, sí. Ojo, porque cuando tú te dices que eres de cierta forma o haces las cosas de cierta manera, ojo,
no te estás describiendo de esa forma, te estás construyendo así, o sea, le estás diciendo a tu cerebro cómo quieres que sea. Entonces, es que yo, si a los 28 días no puedo, no lo voy a lograr. Es que a mí el tiempo, llegar temprano no se me da. No te estás describiendo, te sigues construyendo de esa manera. Entonces, desde Claro. ahí, de la forma de hablar de esa persona, pues bueno, nos dimos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Oye, y lo gracioso es que como, no exactamente el día 14, pero por decir el día 10, algo así, seguía llegando tarde y le decía, oye, pues es que sigues llegando tarde. Tranquilo, me quedan todavía 18 días para enmendar. Y yo le decía a mi jefe, es que este no va a cambiar. Pero como ya le di el beneficio de la duda de esos famosos 28 días, pues vamos a seguirle. Y evidentemente el día 28, pues ya el día 29 ya estábamos en recursos humanos, por Realmente supuesto. no tenía la disposición realmente, ¿no? De No, quererlo, no. cambiar ese No, estaba comportamiento. esperando iluminación divina el día 28, pero bueno. No, Oye, no, pues como las personas que te dicen, es que el lunes voy a ir a ponerme a dieta ya, ¿no? Y empiezo mi dieta. Entonces, viernes, sábado y domingo, pues voy a estar come y come para poder ya el lunes empezar. Pues no, realmente ahí te das cuenta que no hay disposición, ¿verdad? Para querer hacer un cambio en tu no, comportamiento. sí, que en diciembre dices, ay, mira, como quiera diciembre es libre, ¿no? Diciembre es libre porque nadie está esperando que coma poco y es de mala educación no aceptar la comida de los demás. Claro, ¿cómo voy a desairar, verdad? Mis seres queridos que me invitan a esos platillos tan ricos. Pues sí. Oye, Ciro, a ver, platícanos de los errores más comunes, porque claro, yo siento que la gente se identifica mucho más, obviamente está la teoría y lo que hay que hacer, que está buenísimo, pero la gente, creo que a todos nos gusta escuchar cuáles son los errores más comunes para decir, híjole, en este estoy cayendo yo, o en este estoy a punto de, el lunes iba a avisar un cambio en la empresa y ya iba a caer en esto. Entonces, a ver, platícanos de los más comunes Ok, para eso. yo creo que pueden ser tres. El primero es, como hace ratito mencionamos, pensar que todo mundo entiende el cambio y lo gestiona igual que tú. O sea, ¿Ok? si yo ya sé que lo voy a lograr o yo pienso de esta manera, todo mundo va a pensar igual y se los voy a explicar para que lo hagan así. Bueno, ese es un error porque todo mundo gestionamos el cambio diferente. Ok, Creo que el segundo tiene que ver con o lo que decíamos ahorita de los niveles del edificio, no explicarlo desde el nivel en el cual está esa persona al cual yo le quiero comunicar el cambio, ¿no? ok, Había una experiencia, un cuento que platicaban de Einstein, donde se acercó una vez una reportera y le preguntó, le pidió que le explicara de la manera más fácil qué era la teoría de la relatividad. Y le dijo, mire señorita, claro que sí. Solamente le voy a pedir que me ayude con algo. ¿Me puede explicar usted cómo puedo freír un huevo en una estufa? Dijo, claro que sí, agarra el sartén, le pone aceite, prende la estufa, lo checa, lo está revisando para que no se le queme, etcétera. Ok, ahora explíqueme lo mismo sin que yo sepa qué es una estufa, qué es el aceite, qué es el sartén y qué es un huevo. No, pues me voy a tardar muchísimo, no se lo voy a poder explicar. Exactamente así me pasa con usted, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos las bases para poderlo hacer, ¿no? Entonces, no explicarlo desde el nivel que debe de ser las cosas es un error también el que caemos muchas veces. Y creo que uno de los más grandes también tiene que ver con no aclarar el para qué, no dar contexto de lo que va a pasar de trasfondo de todo eso. Simplemente vamos a cambiar de RP, vamos a meter ahora tal sistema por este. Oye, pues nomás me llegó la indicación y fue todo, ¿verdad? Porque no necesitan saber. No, no, no. Hay que involucrarlos, explicar que ese sistema estaba costando mucho, que nos dedicaba más tiempo, que nos daba muchos errores. Cuando tienes más trasfondo del por qué están las cosas, normalmente generamos compromiso en la gente y cuando los involucramos, logramos que la gente ya se pueda comprometer y que sea más fácil ese proceso de cambio, ¿no? Entonces creo que son esas tres cosas en las que es muy común caer, ¿no? En esos errores y nos salen muy, muy caros a veces. claro. Oye, ¿y qué le recomendarías específicamente en el del para qué? Porque yo he platicado con algunas personas que dicen, se ponen a la defensiva, oye, pues es que explícales por qué el cambio. No, no, no. A ver, yo no tengo que andar dando las explicaciones de todo lo que haga. No, no tengo que dar explicaciones de todo lo que haga. Yo le digo, si quieres tener menor resistencia, explícalo. Si no, vete, imponlo y nada más no te asustes de que pues, puede que te topes con pared. Es altísimamente probable que con al menos un par de personas te topes con pared. ¿Cómo le harías para ese tipo de operaciones? Bueno, como tú dices, tienes toda la razón y tienes todo el derecho de no explicar el por qué haces tus cosas.
Simplemente recuerda que si no lo haces, la colaboración de tu equipo probablemente no la vayas a obtener, ¿verdad? Entonces, si quieres lograr colaboración, entonces sí tienes que involucrarlos, ¿no? Entonces, explicar el por qué normalmente nos ayuda a que la gente entienda la razón de ese cambio, de lo que estás haciendo. Y cuando haces eso, normalmente baja la resistencia y sube la colaboración de la gente, ¿no? Para eso, bueno, no sé si hayan escuchado el método de Simon Sinek, que nos dice la teoría, ¿no? Del el deep why, que le llama él, el por qué profundo, ¿no? Donde hay un Sí, círculo, el inner circle le llama él, de que cuando quieres lograr algo tienes que contestar tres preguntas: el qué, el cómo y el por qué. Y el orden es, el primero el por qué quieres lograr algo, después cómo lo quieres hacer y al final el qué. Y cuando logras eso y en ese orden, ¿ok? Normalmente se logra esa comprensión y ese compromiso de la gente. Casi siempre nosotros llegamos, lo hacemos al revés, para empezar, y normalmente nos quedamos en las primeras dos, o sea, en el qué quiero que hagas y si acaso te explico el cómo, pero no llego sí, al por qué, ¿ok? Pero en ok. ese orden, ¿qué quiero que hagas y cómo quiero que lo hagas, ¿no? Y se acabó. Si yo digo, oye, ¿sabes qué? Detrás de todo esto, ahorita estamos batallando con un sistema porque está costándonos mucho, bla, bla, bla. Debido a esto, vamos a tener un proceso, no sé, de cambio paulatino, sin que les incomode tanto a ustedes, que es el cómo, para que al Sí, final de cuentas les expliquemos que vamos a cambiar el sistema que estamos llevando ahorita en la empresa, que ese es uno de los ejemplos más comunes que hay, ¿no? Cambiar un RP sí, donde a todo mundo le causa miedo. Bueno, cuando lo explicas así, probablemente sea más fácil, más entendible y generas más compromiso, ¿no? Entonces, sí. por eso es importante explicar el por qué y no sacarlo de la conversación. Entonces, a esas personas que dicen que no tienen por qué estar rindiendo cuentas ni decir por qué hacen las cosas, pues bueno, la invitación es a que lo consideren sí, solo sí, pues quieren lograr esa colaboración de su equipo, ¿no? Oye, excelente. Un comentario, fíjate, ahorita que mencionabas a Simon Sinek, eh, yo creo que, a ver, y eso más adelante, me estoy adelantando un poco, más adelante igual y te volvemos a invitar a colaborar, porque me acordé de Simon Sinek, él lo conocí en una plática que dio sobre cómo trabajar, bueno, en ese caso hablaba de los millennials, pero cómo trabajar con las diferentes generaciones, porque el día de hoy, bueno, pues tú y yo somos generación X, pero ya ahorita es un hecho que en puestos de mando están los millennials y no mandos medios, ya están en direcciones generales, ya están en muy buenas posiciones. Y lo que en algún momento veíamos que era la siguiente generación, los Z, etcétera, pues bueno, como generación, ¿verdad? Me refiero a los Zetas de la generación, no confundir con otros, este, ya están también incorporándose a las organizaciones. Entonces, cómo trabajar con ellos. Ahí luego ya te estaremos invitados porque eso es súper importante. Yo Totalmente. lo que quiero decir es, en algún momento de mi vida, hace como 10 años, venía de un mundo, poco más, unos 12 años, venía de un mundo en donde trabajaba con puros, yo era de los jovencitos, digamos, en los puestos de toma de decisiones y pasé a una organización en donde yo estaba a cargo de esta organización a nivel nacional y prácticamente todos los colaboradores que estaban conmigo eran de generación de los millennials hacia abajo. Y me costó, la realidad es que me costó mucho trabajo y va mezclado con lo de change management. Me costó porque mis cambios, yo usaba argumentos, digamos, propios que los baby boomers, que eran algunos de los jefes, y bueno, y los de generación X como yo, entendíamos, nos caía el 20 y, y eran muy diferentes los incentivos y el cómo llegarles. En el Totalmente. mundo en donde yo estaba era, le das un incremento, le das un bono, y ¿quién va a decir que no? Y la historia era muy diferente. Totalmente, totalmente. Pues agrégale a la gestión del cambio ahorita que estamos viviendo en una época muy sui generis, donde cuatro generaciones, que dijeras tú, bueno, no puede ser que no tengan tanta complicación, cuatro generaciones muy diferentes entre Claro, ellas están colaborando en tu mundo laboral. Entonces, bueno, sí. ahí aguas, agárrate, porque no piensan diferente, actúan diferente, trabajan diferente, sus motivadores, como los que hablabas ahorita, son diferentes. Pues bueno, hay que aprender y sobre todo mundo, no conozco personas que me digan que la buena, la generación correcta, pues ¿cuál es? La Pues la mía, mía. ¿verdad? Y todos los Ándale, demás, pues claro, están equivocados, pues sí, ¿verdad? Entonces nos estamos echando entre generaciones, ¿verdad?
para arriba o para abajo, pero bueno, no nos gusta. Entonces, bueno, tienes toda la razón, es todo un tema muy interesante también. Oye, Siri, ¿cómo le harías tú? Porque a mí me ha tocado en alguna ocasión, híjole, es que ya me da, tengo mucho cuidado cuando uso el término liderar, porque en algunos casos no son líderes, simplemente o es el dueño o es el gerente o el director, pero ¿cómo Es le el haces? jefe. Es el jefe, ándale, es el jefe. ¿Cómo le hacemos cuando tengo que vender un cambio y no estoy convencido? Tengo que ir por el auditorio con mi equipo, con los 50 que están bajo mi cargo y decirles un cambio que no estoy convencido. ¿Lo voy a poder lograr vender? Yo creo que ¿Qué vas hago? quizás, a menos que seas muy bueno para persuadir a la gente, Ajá, quizás, pero si tú no estás convencido, yo pienso que eso se huele, ¿no? Eso la gente se da cuenta. Es como cuando llega un vendedor y no te cree o no le crees su producto porque ni siquiera él se convence de eso. Ahí tú estás queriendo vender una idea para tu equipo que ni siquiera tú te la crees. Entonces ahí la clave yo creo que antes de eso sería buscar un proceso interno para ver cuáles son esos beneficios, entender ese qué, cómo y por qué o para qué quiero hacerlo. Y si empiezo a encontrar esos puntos en común, no tiene por qué estar de acuerdo todo el mundo, ni yo tengo que estar de acuerdo al 100%, pero si sé que eso me va a ayudar a poderlo hacer, bueno, ahí es donde puedo empezar a trabajar. Imagínate que haya dos personas cuando están negociando, estamos en temas de persuasión, de vender ideas, como en este caso, que una está completamente sesgada hacia la derecha y otra sesgada hacia la izquierda, ¿no? Ahí lo que sí, buscamos es una especie de zona donde estemos trabajando juntos los dos. Bueno, ¿tú crees que esto es así? ¿Hasta dónde puedes llegar? Yo creo que esto es así. ¿Hasta dónde puedo llegar? Y ahí se forma un pequeño gap donde podemos trabajar en lo que sí creemos, ¿no? Entonces, cuando te están vendiendo una idea y tú no la crees, piensa, a ver, ¿qué es lo que sí creo? ¿Qué es lo que sí puede pasar? Y sobre eso sí es donde yo trabajaría para buscar entrarle a la gente, ¿no? Ahora, sí. se nota, no necesariamente tienes que ser el evangelista tú, que va a proporcionar o buscar o, a estar hablando de ese cambio. Recordemos que la gente tenemos diferentes capacidades para gestionar y adaptarnos a un cambio. Están los famosos, los early adopters, que son las personas que andan luego queriendo todo lo nuevo, ¿verdad? No saben ni qué es, pero ya lo quieren tener. Son las famosas Oye, la personas. fila para el iPhone que se ponen desde un día antes Exacto. y el sueldo no les da para Totalmente, son esas personas que están ahí que no sabemos ni qué quieren, pero que bueno, entonces esos los adoptan. A lo mejor tú no eres eso, a lo mejor tú estás en un dos o tres escalafón después de eso. No importa, no importa. Te va a tocar gente que sea mucho más fácil de gestionar y gente que se va a tardar muchísimo. Hay gente, como tú bien lo dices, que el iPhone no sabe ni qué es, ni qué trae, ni con qué se va a comer, pero ahí están formados. Y hay otras personas que no van a cambiar su celular hasta que ya no exista otro o forma de cambiar o utilizarlo, ¿verdad? Porque les gusta, porque se acostumbraron a hacerlo, etcétera. Entonces, eso pasa en la organización, va a haber gente que va a tener diferentes procesos. Tú debes de estar en alguno de esos. Entonces, adaptarse, creer que sí es lo que puedo hacer y sobre eso trabajar. Y una clave muy útil para cuando queremos encontrar o facilitar ese proceso de cambio es encontrar esos evangelistas, esas personas que por lo regular no necesariamente tienen que ser los jefes, los líderes de un equipo, pero sí son las personas que son más fáciles de adoptar un cambio, pero que la gente sí los escucha. Esos líderes de opinión, que a lo mejor no es el jefe, pero es el compañero fulanito de almacén, que todo el mundo oye, ¿verdad? Que todo el mundo sigue, que cuando él habla, todo el mundo le hace caso. Gánatelos a todos esos y ellos te van a ayudar a hacer esa evangelización del cambio que tú quieres lograr, ¿no? Oye, y por el lado completamente contrario, ¿qué hago? Porque es que ya me ha tocado varias personas que se hacen llamar el abogado del diablo a veces, ¿no? El que cuestiona. Y es muy bueno tener un abogado del diablo, pero también hay gente que pareciera que su única misión es estar viendo cómo, por el bien de encontrar y hacerlo poca joke, no, a prueba de errores, a todo le busca, haz de cuenta que le está buscando la orilla del círculo, ¿no? Entonces, se gana algo también, así como buscando a los early adopters, pues ganártelos a ellos, los aíslas, ¿qué hago con ellos? Porque van a Ok. ir a bloqueármelo.
No, Maru, Totalmente. o sea, Mira, Maru, esas personas son los famosos buscadores de diferencias, o Edward de Bono los menciona como los sombreros negros dentro de la organización. ok, Tienen algunas características muy interesantes. Número uno, nos caen gordísimos porque precisamente son los primeros que te quieren matar las ideas, les ponen objeciones, etcétera. Pero son muy, muy buenos en encontrar errores, diferencias, cosas que no cuadran, etcétera. Es esa persona que cuando tú llevas ya de plano 3 horas en un Excel y no te jala la fórmula, se lo llevas a él y a lo mejor ni siquiera sabe Excel, te lo muestra y en 2 minutos te dice aquí está el error porque lo encuentra bien fácilmente. Lo mismo en una línea de código cuando estás programando, ¿no? Bueno, esas personas, esos sombreros negros, hay que aprender a en qué momento meterlos dentro del proceso de gestión del cambio, ¿ok? A ellos no los involucres desde el inicio. Déjalos y poco a poquito, cuando las cosas estén cambiando, ya que esté más probado, que tengas más gente que te esté siguiendo y que haya usado y esté hablando de los beneficios de ese cambio que está apenas surgiendo, ya lo empiezas a involucrar y en pedacitos, ¿ok? Porque lo que van a hacer ellos es comenzar a objetar, ¿no? A buscar errores, etcétera, que pueden llegar a matar ese proceso de cambio si lo metes al inicio. Pero si hay algún tema que los early adopters, la gente optimista, los buscadores de igualdades, que son los otros tipos de sombreros que habla Edward de Bono, ¿no? El rojo, el verde, etcétera. Ellos probablemente no van a ver algunos detallitos de la gestión del cambio, ¿sí? Que a lo mejor, pues si no los tomamos en cuenta, podemos meternos en problemas en esa gestión, ¿verdad? Entonces, ¿ya pensaste en esto? ¿Ya revisaste esto? Y todos, no, la verdad que no, creímos que esto iba a funcionar así, etcétera. Bueno, ellos nos van a ayudar, esos sombreros negros, esas personas que están, los negativos, pesimistas, etcétera, nos van a ayudar a encontrar esos errores, pero la clave está en meterlos ya que esté avanzado el proceso. ahora ya hablamos de lo que sale mal. Ahora, ¿qué sí funciona cuando hago una buena difusión o manejo bien el, digamos, el cambio? O sea, en pocas palabras, ¿qué sí funciona cuando quiero que el cambio ocurra? Ok, Danos unos tips. Quiero que funcione, algunas cosas que tengo que hacer. primero yo pienso que involucrar al equipo y explicarles, ya hablamos de el por qué, ¿no? Involucrarlos, Sí, ¿ok? Cuando les empiezas en lugar de pedirles las cosas, o sea, como de darle indicación como tal, tú les haces algunas preguntas buscando que de ellos salga la respuesta correcta que quizás tú andas buscando. En ok, ese momento se logra algo bien importante, que es el compromiso de la gente. ¿Ok? ok, O sea, no es lo mismo yo decirle a una persona que quiero que cambie el proceso que está siguiendo ahorita por uno nuevo que yo le estoy poniendo, a decirle, oye, fíjate que el proceso que tenemos nos está causando estas broncas. ¿Qué le moverías tú al proceso, no? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? Y de pronto, mira, pues es que vamos a hacer esto, yo haría estas cosas, yo cambiaría aquello, bla, bla, bla. Oye, qué buena idea, ¿no? Entonces, cuando una persona dice algo, obviamente, pues como yo lo dije, está bien dicho, y en ese momento claro, me comprometo con lo que dije. Entonces, pues tú me dijiste eso, pues vamos a hacerlo. Entonces, logramos compromiso, involucrar a la gente, eso ayuda bastante, ¿no? ok. Hay muchas metodologías para la gestión del cambio que se pueden usar, etcétera. Pero bueno, la clave está en esa parte del involucramiento, que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando y no que llegue ni por imposición ni estar como que ocultando ideas, ¿no? Eso lo único que hace es generar una falta de claridad y generar esa falta de compromiso. Entonces, bueno, lo que sí funciona, involucrar a la gente, explicar muy bien lo que queremos hacer, el por qué. Y a la hora de estar haciendo, bueno, ver entender y escuchar cómo ellos nos comentan que los pudiera afectar, etcétera, para estar tratando de cubrir esas cosas que nos comentan. Al momento de que ellos se dan cuenta que los estamos escuchando, pues obviamente se genera un compromiso, se sienten más tranquilos y se evita esa inseguridad. Ahora, recordemos algo, un cambio que obviamente no nos gusta, nos genera incertidumbre, etcétera, normalmente tiene 3 etapas, ¿ok? Mm, Al principio del cambio, todos llegamos, digamos, relativamente contentos a ver qué va a pasar. Imagínate que nos llegamos al muelle, nos queremos subir a un barco porque queremos llegar a otro puerto. Entonces al principio estamos, oye, pues qué muy bonito el barco, se ve muy padre, hay emoción, hay incertidumbre, hay a lo mejor disposición y nos subimos, ¿no? Y ya, nos ok, trepamos todos al cambio, al barco del cambio. Esa es la primera etapa, ya, los convencimos. De pronto empezamos a avanzar, ¿ok?
y dejamos de ver el puerto seguro donde estábamos ahí parados antes. Esa la mitad del cambio. Ahí llegan las primeras tormentas, la gente se marea, ya no sabe qué está pasando, si está bien, no saben si lo van a terminar bien o mal. Surgen las dudas y los miedos. Oye, estamos mejorantes, ¿para qué estamos haciendo esto? No es posible, ¿por qué no los regresamos? Bueno, eso es normal. Entonces, si entendemos que el segundo paso de cualquier cambio es un proceso de insatisfacción, de miedo y de duda, lo único que decimos es, bueno, esto es normal, es parte del cambio, vamos a seguirle. Y la tercera etapa es cuando llegas al puerto donde te ibas a hacer, cuando logras ese cambio. Y ahí hay un sentimiento de logro, de orgullo, de éxito, optimismo, etcétera, porque lo pudimos lograr y eso se convierte en un círculo virtuoso que nos permite generar más confianza para el cambio que sigue, ¿no? Entonces, parte de eso. Y si lo empezamos, ese cambio grande, a romper en pequeños cambios pequeños metas, digamos, eso nos va a ayudar a generar esa confianza, ese callo que necesitamos tener, esa experiencia, para agarrar más fortaleza, ¿no? Como cuando el ejemplo que hay los pedacitos de dominó, ¿te acuerdas que Sí, uno se empieza a tirar después del otro? La teoría claro. dice que una pieza de dominó puede tumbar una pieza que es 1.5 más pesada que su peso, ¿no? Entonces, la que Sí. sigue, la que sigue, la que sigue, y la teoría te dice que si haces eso puedes llegar a tumbar hasta la Torre Eiffel. Ah, ok. Entonces, imagínate el efecto dominó que se logra si empiezas a hacer cambios pequeños y el siguiente cambio le subes un 50% o menos y el segundo hasta que lo logras, ¿no? Y no es Claro. tan complejo ni con complicado el poder lograr. Ok. Oye, fíjate, está bien interesante. Ahorita que hablabas de no perder de vista lo que estás haciendo en el cambio, algo que he notado es que es clave tener comunicación constante. Es que es bien común, así como tú dices de que empiezas a perder de vista el puerto, también sucede, y eso, híjole, es raro el mes en que no me toca escuchar alguien con quien esté trabajando que me diga, oye, bueno, ¿y esto qué onda? ¿Es el sabor del mes? O sea, porque así tal cual te lo dice, de repente el director general nos contrata como consultores y le dicen, ay, ahí viene ese consultor, ya han venido otros consultores. Ah, ok, este, y como que sí, no, 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 es el sabor del mes. Y entonces el tema, yo siempre digo que con nuestros clientes es, yo voy a hablar con el equipo y tú habla también con el equipo, de manera que sepan que esto es un esfuerzo que va a durar, que no es el sabor del mes, porque luego dicen, no, hombre, hazle caso, o para lo del cambio, sí, ahorita di que sí, mira, muchas veces han querido hacer estos cambios y la verdad es que ni para qué pelearte, tú a todo diles que sí, ni lo acaban haciendo, solitos van a dejarlo, entonces hay que ser constantes, eso es algo que yo he aprendido que funciona muy bien. Totalmente, es importante la confianza, la constancia, lograr que la gente sepa que eso que estamos haciéndolo no es de un mes, no es de un día, no es porque se nos ocurrió, porque hoy me levanté con ganas de hacer algo y que no va a tener una permanencia en el tiempo, ¿no? Entonces sí Claro. es importante eso y para eso es importantísimo la comunicación, escuchar a la gente, ¿no? Tenemos, acuérdate, dos oídos, una boca. Cuando estamos comunicándonos, escuchamos el doble de lo que hablamos, ¿ok? Entonces hay que cuidar mucho ese tema. Y la comunicación se puede dar de manera formal. Me refiero a hacer un taller, una dinámica donde yo los escuche, escriba, se les llaman esos radiadores de información, donde luego a lo mejor las has visto, donde ponen ahí los post-its de todas las ideas y cosas, las clasifican, etcétera. Pero también se puede dar de manera informal lo que le llaman los cafés de cambio, donde te juntas en el comedor y estás escuchando, escriben algún tema que alguien quiera tocar, que le esté incomodando, que quiera platicar al respecto de ese cambio que se quiere hacer. Y se juntan a la hora del cafecito o decimos, ¿sabes qué? El martes a las 4 todos nos vamos a juntar media hora, ahí a echarnos un café y vamos a platicar sobre ese tema que alguien de los colaboradores comentó. Y te pones a platicarlo de manera más informal. Eso hace que la gente se siente escuchada, ¿no? Y con eso sí genera esa tranquilidad en la gente de que el cambio que está haciendo
sí va a durar, no los va a afectar como ellos creen y empiezas a trabajar en ese cambio de mindset de que, ay, me va a afectar, es que yo no hablo inglés y ahora es cliente gringo, etcétera. Entonces, todas esas cosas las empiezas a bajar y cuando ya se baja ese estrés que nos provoca de manera natural ese cambio, se logra muy fácilmente o más sencillo el proceso, ¿no? Las probabilidades de que se logre el éxito son mucho más altas. Fíjate, antier estuve dando una capacitación con un cliente y estuvo bien interesante porque hacíamos un ejercicio, eh, iba un poco relacionado a esto, o mucho, que se llama What's in it for me, y es un modelo en donde a cada uno de los stakeholders, a cada una de las personas que participa, yo les decía en equipo, a ver, este es el cambio. ¿Quiénes van a estar? No, pues está el área de compras, está el área de ventas, etcétera. Independientemente que sea bueno para la organización, que eso ya se estableció y que el cambio va a suceder, o sea, eso no está en discusión, es cómo se lo platicarías. Piensa en el dolor, en el miedo, que es como cualquier consultor. El consultor que llega y te va a ofrecer sus servicios directo, pues va a pasar, porque es como llegar yo y quererte convencer de que soy un excelente cardiólogo y tú lo que necesitas es un dermatólogo. Entonces, yo lo que les decía es, aborda cuáles son los dolores puntuales que tienen esas personas y vete por ese lado. Si sabes que esto es lo que les da miedo es perder el control, bueno, aborda cómo no va a ser ese impacto de pérdida de control. Oye, si alguien, ¿sabes qué? Es que me preocupa que este cambio va a provocar que esté saliendo el dinero de forma indiscriminada. No, a ver, espérate, sí va a haber menos firmas, pero va a haber varios niveles de, digamos, de jerarquías para firmas, entonces son menos, pero se van y como que en cada caso le vas abordando qué es, o sea, cuál es tu dolor, cuál es tu preocupación y cómo te lo puedo ir vendiendo para, como dicen, para ir separando, porque el mismo, como decías, de los diferentes pisos, el argumento que sirve para el de finanzas, o sea, si Total. tú vas y le dices a ventas, oye, no, pues es que ahora todo va a ser rentable y al de ventas le pagan por venta efectuada y no por rentabilidad, pues no, a él va a decir, no, yo lo que quiero es vender más. Y al revés, cuando vas con finanzas y le dices que ya me ha tocado en algunos casos que, oye, pues estamos vendiendo súper bien. Pues sí, pero en algunos productos estamos perdiendo. Entonces a cada quien le tienes que vender el cambio Totalmente. abordando sus dolores, ¿no? Totalmente, a cada uno nos afecta de una manera diferente, ¿no? Los dolores son muy distintos dependiendo del área, del nivel, de la experiencia, etcétera, que me va a afectar a mí en el cambio. A veces el gran problema de nosotros es que somos lo suficientemente soberbios para creer que ya sabemos cuál es el dolor de cada persona, de cada Sí, área. claro, Entonces, yo soy el consultor, soy el jefe, o soy el líder, o soy el director y yo tengo tanta experiencia que te puedo ya decir cuáles son los dolores que tienes tú, Juan Martínez, en finanzas y tú, Pedro González, en operaciones, ¿no? Y no es cierto, ¿verdad? Hay que ser lo suficientemente sencillos para acercarnos con ellos y preguntarles sus inquietudes, sus broncas, qué le preocupa, what is in for me, ¿verdad? Aquí, qué hay para mí en todo esto, cómo salgo yo después de todo este cambio, ¿no? Entonces, cuando entendemos eso, se logra una magia, porque tú te llevas mucha información y tu equipo claro, se siente muy, muy apreciado. Le estás pegando en su salario emocional, en uno de los lenguajes del aprecio, que es el tiempo de calidad. Pues todo eso sí, abona bastante. Y cuando tienes un salario emocional, que es como una cuenta de banco, que le estás alimentando constantemente, cuando le haces retiros, como un cambio, como una imposición de alguna regla nueva, etcétera, no te quedas en ceros, el balance se queda en positivo y eso ayuda a que el proceso sea mucho más fácil. claro. Claro, oye, y bueno, ya, digo, ya hemos platicado de por qué la gente se resiste al cambio y cuál es el miedo a perder, puede ser miedo a perder control, estatus, seguridad, eh, pero ¿cómo puedo yo leer la resistencia sin confrontarla mal? O sea, si ya veo a alguien que alguien tiene resistencia, me le voy de frente, ¿cómo lo trato? O sea, si yo veo que es alguien que tiene, como decías, esos famosos, pues, no los early adopters, los otros, los que sean los sombreros negros, yo veo que se está resistiendo, o es más, peor aún, vamos a poner, alguien que normalmente no se identifica ni por ser early adopter ni por ser sombrero negro, alguien que no sabes leer si va a estar a favor o en contra, y Ok, muchos los, ajá, dime, sí, dime. mira, cuando escuchas frases como es que nadie nos explicó que de qué se trataba,
no sabemos qué esperar ni qué suceder. Aquí todo es un caos, no hay ningún tema que podamos sacar. Yo cada vez que pregunto me dicen a medias, pero me hacen bolas. Cada quien está entendiendo diferente porque le pregunto a un jefe, le pregunto a un compañero, le pregunto a otra persona y cada quien trae una versión diferente de lo mismo. En ese momento normalmente entendemos que no es una resistencia al cambio, sino más bien es una falta de gestión en la claridad Ah, y ok, el acompañamiento que estamos llevando para ese cambio, ¿no? Entonces claro. ahí hay que empezar a escuchar muy claramente, hacer más fino el oído para ver qué es lo que estamos escuchando, viendo, etcétera. Y cuando digo oído me refiero a observar todo lo que está pasando en el panorama, en el contexto, y ahí podemos ver qué es lo que sucede para ver, y normalmente pasa eso, no es que hay una resistencia como tal, es falta de claridad, entonces una mala gestión, porque volvemos a lo mismo, creemos que es un correo que donde yo mando y de vez en cuando preguntar cómo van y listo, sobre las cosas que vamos a cambiar, y no, es un proceso de acompañamiento donde vamos Claro. viendo cómo va evolucionando ese comportamiento en la gente, ¿va? Ok. Oye, Ciro, un tema, fíjate, yo creo que ya acercándonos un poco al cierre del podcast, eh, me gustaría platicar sobre si hoy tuviéramos que empezar de nuevo con lo que hacemos, o sea, con nuestras actividades y demás, ¿qué es lo que haríamos diferente? Y yo, como dicen, el buen juez por su casa empieza. Yo me confieso, porque ahorita que estamos platicando salió algo bien interesante. Cuando yo empecé como consultor, lo primero que hice es, ¿qué es lo que más nos sucede a los consultores? Porque si vienes de una empresa, etcétera, pues para tú considerarte, digamos, apto para ser consultor, es que pues debes de ser conocedor, al menos pues en algún grado de lo que vas a estar hablando y en un grado que puedas pasar conocimiento. Algo que a mí me sucedió que digo, ahorita como te dicen, algún día te va a dar risa. Bueno, pues creo que ya llegó ese día, pero durante un tiempo no. Estaba buscando de mis primeros clientes y platicando con un cliente potencial. No, olvídalo, o sea, me dijo en qué industria estaba, etcétera, que está el transporte. Y lo primero que hice fue lanzarme y le dije todo lo que había hecho, lo que no había hecho, lo que podía hacer. Haz de cuenta que le dije todo. Y si la junta duró 30 minutos, 28 minutos fue yo decirle todo. Y le solté pues, muchos cursos que teníamos y no me preocupé por entender cuál era su dolor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues evidente, todavía sigo esperando la llamada de ese cliente y empecé este negocio ya hace 5 años, entonces pues no. ¿Qué no Quizás ya no hay? llegue, ¿verdad? No, creo que ya no llega. Ya me ha dado hasta pena buscarlo. ¿Qué es lo que yo haría diferente? Definitivamente es algo que he aprendido o que he visto, y esto va para el cambio como para cualquier otra cosa, es hacerle como el médico. Evidentemente el médico ya de entrada tiene un doctorado, ya tiene una especialidad. Es muy probable que se haya metido a estudiar en un tema muy específico, mucho más que uno. Y llega y no te empieza a presumir. Te pregunta qué es lo que te duele. No te ve y te dice, traes cara de, si vienes conmigo y soy traumatólogo, de seguro traes un dolor en tal o cual. Te pregunta qué tienes, qué te duele y te va llevando. Y por ejemplo, si traes un problema gástrico, eh, has estado comiendo algo irritante, qué es lo que has estado tomando, cuáles son tus hábitos, te va Claro. llevando y Te diagnostica, te claro. diagnostica, pero no llega y te ve y te dice así de, no, hombre, no te va presumiendo, no, yo cuando entra un paciente de inmediato lo leo y le digo qué tiene, te va llevando. Eso es definitivamente lo que hemos estado trabajando en hacer, en escuchar primero, y entonces ahora sí ya te puedo decir. Tú platícame, ¿qué Sí, es lo bueno, no, que harías? totalmente. Eso que dices es vital, ¿no? Ese diagnóstico inicial a través de las preguntas es básica. John Kotler lo maneja, lo menciona eso como la curva del novato. Y menciona que cuando tú eres novato, y pone el ejemplo de que imagínate que a ti te contratan para vender computadoras en una tienda y no sabes nada de computadoras. Al principio, cuando le quieres vender ahí que llegue el cliente y todo eso, empieza a hacerle un chorro de preguntas, ¿no? Y de qué la quiere y cómo la quiere y de para qué la ocupa y cuánto tiempo la va a ocupar. Hasta le preguntas de más porque pues no sabes. Y luego Sí, vas y claro, le dices a tu jefe qué es lo que anda buscando el cliente y regresas con alguna idea y ahí te la llevas. Pero andas de preguntón porque pues no sabes. Entonces a todo mundo le quieres preguntar para conocer más.
obviamente. Sí, Vas aprendiendo más, ¿ya? Al ratito dejas de hacer preguntas y de pronto te vuelves como ese chamán que nomás te ve y te lee, ¿verdad? Y te sí, pregunta tu nombre, tu fecha de nacimiento y ya te dice qué te pasó. De pronto llegas y tú crees que sabes más que esa persona, que tu cliente, y ya le dices ahora con esa autoridad. Mire, usted no me diga, ¿verdad? Usted la computadora que quiere es esta por esto y por esto y por no sé qué, y el otro, pues no sé, etcétera. Ya te fuiste hacia el otro lado, esa curva le llaman, que es como un péndulo, ¿no? De sí, preguntar mucho, mucho al inicio, hasta de pronto ya tú no preguntar y ya creer que sabes. claro, La sugerencia que nos hace ahí en la curva del novato John Cotter es que vuelvas a hacer esas preguntas, que recuerdes esa etapa, pero ahora con experiencia y con esas preguntas estratégicas que nos van a permitir conocer más. ¿Ok? Y una pregunta estratégica tiene que ver con hacer un poco pensar al conversador, a la otra persona, para que te dé respuestas no solamente de sí o sí no, ¿no? Sino un poquito abiertas para entender la situación y hagas ese diagnóstico bien de lo que tú quieres hacer. Entonces, eso que dices es básico y es primordial para hacerlo bien, ¿no? O sea, si volviéramos a hacer algo que no quisiéramos que tuviéramos un resultado negativo, pues sería diagnosticar de la mejor manera y tiene que ver con hacer las preguntas. Volvemos a lo mismo, escuchar dos veces de lo que hablamos, ¿verdad? Para hacerlo bien. Involucrar a tu equipo con lo que habíamos preguntado y comentado hace claro, rato del por qué, el qué, cómo y por qué, pero en el orden al revés, ¿verdad? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Cómo? Y al final el qué quiero que hagas. Y con eso empezamos a involucrar a la gente, buscar ese compromiso, conocer e identificar cuáles son esos early adopters, esos evangelistas, esos líderes de opinión que yo necesito, detectar cuáles son esos sombreros negros y dejarlos ahí, ¿no? Que no se sientan olvidados, pero decirles que van a entrar en este proceso hasta una claro. etapa un poquito después y posterior para que me puedan ayudar. Y eso te puedo asegurar que va a funcionar mejor. Y obviamente, pues siempre la comunicación va a ser bastante importante, ¿no? En cualquier proceso de gestión del cambio. No, por supuesto. Mira, yo ya nada más para, yo creo que ya para llegar en la recta final, como dicen, yo los dos consejos que daría, y obviamente quiero que tú cierres con un par de consejos, son, uno es, el cambio no se gestiona ni con PowerPoints, ni con Prezi, ni con Canvas. O sea, eso de que ya lo puse en un PowerPoint y le pedí a Copilot que me diera unas imágenes preciosas, súper contundentes, esa es una. Y otra es liderar con coherencia y claridad. Y el tema de coherencia es bien interesante, porque, y digo, no me voy a meter a temas políticos, pero de repente que, sin decir partidos, de repente ves a alguien que te habla de austeridad, que te habla de control de gastos, etcétera, y te lo está gritando desde su Bentley, ¿verdad? Entonces, pues no hace sentido. Entonces, si vas a decir, vamos a hacer este cambio, vamos a cambiar el horario de entrada porque vamos a ser más eficientes, el horario y para alinearnos con no sé dónde, y resulta que pues tú eres el jefe, no, y bueno, yo sí juego golf y llego a las 11 de la mañana, ¿no? Pues a ver, ese cambio es como dicen, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, pues, eso Totalmente. no. ¿Tú qué nos dirías? ¿Qué nos recomendarías ya para cerrar? Yo creo que el cambio se logra con comunicación y compromiso de la gente. El cambio no se impone ni se logra solo, ¿ok? O sea, no se Sí, viene de arriba, ni yo lo digo, ni nada. Hay que buscar ese apoyo de la gente, ¿no? Entonces serían las claves que queremos lograr y como apoyando totalmente lo que tú dices. No se logra con Canva, PowerPoints, presentaciones, ni nada, ¿no? Es algo ya más aterrizado, donde se note que estamos uno a uno, ¿no? Como tú bien lo decías, no se trata de estar solucionando problemas que son bien sencillos de solucionar, desde una sala calientita con aire acondicionado y con un whisky en las rocas, ¿verdad? Pues no, desde ahí no se logran las cosas, se logra desde donde está el equipo de operación, al nivel de bajarte del penthouse e irte a donde están, remangarte tú las mangas y lograr ese compromiso con la gente, ¿no? Básicamente. oye, y ahorita que dices eso me da risa porque ¿cuántas veces no me he juntado yo con amigos y hemos resuelto la paz mundial, el conflicto de Ucrania desde nuestro lugar, ¿verdad? Obviamente sin haber tomado ¿cómo se llama? Una Kalashnikov o alguna UCI en nuestra vida y definitivamente los equipos de fútbol, soccer, yo soy rayado, yo he arreglado la situación de los rayados infinidad de veces con mis amigos, con unas cervezas, ¿verdad? O con unos refrescos, pero pues no es lo mismo estar ahí y hacerlo, ¿no?
Total, desde tu casa eres experto, eres director técnico experto, de pronto ahora con todo lo que pasa en la situación mundial, todos nos hicimos expertos en derecho internacional, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, ya hay que entender cómo están las cosas y desde ahí arreglarlas, ¿verdad? Oye, estoy en un chat aquí con varios compañeros de la universidad de diferentes carreras y está gracioso porque empieza un tema y luego otro y en la mañana escribe alguno, ¿y ahora en qué somos expertos? En el caso de que se llevaran a Maduro, secuestro o justicia y entonces, y al rato andamos en temas de ¿cómo se llama?, de ciclismo y bueno, en fin. Oye, Ciro, mira, bueno, pues yo digo para cerrar, primero que nada agradecerte, súper interesante esto que nos estás platicando. ¿Dónde te podemos encontrar? Ay, gracias. Yo también muy agradecido. Estos temas me encantan. Y bueno, aquí ahorita aparecen nuestras redes sociales. Búsquenos como E con Valor, que es la abreviación de Entrenamientos con ¿Ok? Valor. Ahí estamos en todas las redes sociales, por favor, para que nos busquen. Estamos publicando constantemente, prácticamente diario, frases, contenidos, consejos, videos y cosas. Entonces, hay mucho valor para que nos sigan y puedan ustedes ahí aprendiendo de temas que tienen que ver con todo lo que va asociado al liderazgo y a las habilidades profesionales de los equipos, ¿no? Entonces, pues ahí Perfecto, para poder apoyar con muchísimo gusto. perfecto. Y como quiera, pues, amigos oyentes, en otra ocasión estaremos invitando aquí a Ciro si él gusta estar aquí con nosotros. Y, y por ahí he escuchado, Ciro, que andas ahí con planes de también tener tu podcast. Entonces, este, ¿qué comentas al respecto? No, pues bien contentos porque ya estamos a nada de sacarlo. Ya incluso previamente nos pusimos de acuerdo tú y yo para que nos acompañes también a nuestro podcast, Perfecto, con donde vamos gusto. a tocar temas prácticamente desde la sala de nuestra casa, platicando muy informalmente de cosas que a todos nos interesan. Entonces, bueno, no se lo pierdan. Próximamente ahí en nuestras redes sociales van a tener más información. Estamos a nada de sacar nuestro nuevo libro también. Entonces, bueno, no se pierdan todas las noticias y todas las novedades que traemos ahorita, José. Oye, y bueno, si, no sé si tengamos un par de minutitos, me gustaría Sí, cerrar claro. con una Sí, sí. pequeña historia que se me hace muy interesante Claro. y muy Venga, ad venga. hoc con lo que hemos platicado ahorita. Entonces, bueno, la historia nos narra de un corredor que iba luego en las mañanas a un parque donde hacías ejercicio y un día al final terminó muy cansado, se acercó ahí donde está el parque y había una persona, un jardinero, que estaba regando. Entonces se acercó ahí a pedirle agüita y mientras estaba tomando agua se puso a platicar con el jardinero y ahí en el lugar donde estaban había un perro que estaba echado, ahí como que en una tablita donde estaba acostadito, y el perro estaba llorando mucho. Y entonces el señor, el corredor, se preocupa y le dice al jardinero, oye, pues ¿qué le pasa al perro, pobrecito? ¿Qué tiene? ¿Está enfermo? ¿Algo le pasó? Porque luego que estaba llorando mucho. Y el jardinero, no le hagas caso, hombre, no le hagas caso, no tiene nada, está loco. No, ¿cómo no? Yo soy una persona que se preocupa por los animales, dígame si hay algo que pueda hacer. Dice, mira, le voy a explicar. Ese perro, cuando yo vengo aquí a hacer, bueno, a regar y todo, viene, me acompaña y se echa ahí mismo. Y ahí donde se echa, donde está la tabla, donde a él le gusta acostarse, hay un par de clavos ahí que están saliendo. Entonces, donde se echa, pues el perro se lastima, ¿verdad? Y pues empieza a llorar bastante. Y luego le dice el corredor, ¿y por qué no se mueve de ahí, verdad? Y entonces el jardinero le dice algo bien importante, porque no le duele lo suficiente. Le duele bastante para quejarse solamente, pero no lo suficiente para moverse de ahí, para hacer algo y salir de ahí, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces en las empresas, a la gente, las gestiones del cambio nos pasa muy seguido. Ese cambio nos duele bastante como para quejarnos, pero no lo suficiente para hacer algo, movernos y tomar acción. Entonces, bueno, hay una reflexión que les quiero dejar para que pensemos cuando estemos haciendo las cosas. ¿Me duele para quejarme o para hacer algo? Eso está bien interesante. Yo también les quiero dejar una reflexión. Y Bueno. esta frase la he escuchado seguido cuando hablo, me meto a temas de cambio y es, el cambio es inevitable. El caos, ese sí es opcional. O sea, el cambio es algo que se va a dar. La pregunta es como cuando algo te sucede y es malo. ¿Te puedes quejar o puedes buscar cómo salir? Entonces, aquí, pues Ciro, que es experto en este tema y en otros más, pues nos puede ayudar para esto. Y bueno, yo aquí les comento, al igual que como dijo Ciro, aquí en la parte superior van a poder ver
tanto de un servidor como de mi socio Pepe Gutiérrez, que hoy no está en esta sesión porque a él sí lo mandamos a trabajar. Entonces, Pepe sí está trabajando. Mi Instagram es juanjoalonso73 y el de Pepe es José-GTZ-C. Y estamos en Facebook, LinkedIn y también en Instagram como Hypercons. Y bueno, pues listos. Oye, pues un gusto, Ciro, y pues ahí nos volvemos a ver pronto. Claro que sí, muchísimas gracias. Como siempre, un gustazo saludarte, platicar de esos temas y bueno, a tus órdenes y a las órdenes de todos tus amigos. Perfecto, muchas gracias, Ciro. Bye. Abrazo, amigo, hasta luego.